Bien, como ya les he contado, fue mi impulso positivo y pese al mal trago que tuve que pasar, que siempre intentó dar curso y vía al trágico desenlace que se desató en los bajos fondos de la existencia. Aunque la pena no me la quitaba ya ni Santa Inés del Monte Perdido, mi impulso natural y con la inocencia propias de un niño hizo que, y como deslizándome por un tobogán, intentase bajar hasta ellos y con la sana intención de ayudarles. «¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa?», les grité varias veces. «¿Por qué lucháis? Arriba tengo una morada donde puedo sofocar vuestros enojos». Fue y mientras hacía esto que me llevé una gran sorpresa, pues son estos seres, y conforme iba acercándome hasta ellos, que desaparecían con la misma rapidez que los sueños al despertar. «¿Pero qué es lo que ha pasado?», exclamé sin salir de mi asombro. «¿Dónde están? Si estaban aquí hace un momento». Fue encontrándome así, en este estado de suma perplejidad, que empecé a oír su acostumbrado y desgarrador griterío, pero esta vez por detrás mío. Giré la cabeza y es estos que se encontraban al otro lado, en lejanía, enzarzados en su habitual batalla. ¿Cómo es posible que estén ahora allí? Pues bien, aún así, con todo, ni me faltaron fuerzas ni empeño. De nuevo, y cuan meteoro, salí disparado hacia ellos, y mientras repetía la misma arenga del «¿por qué lucháis? Yo os puedo ayudar». Fue de nuevo y próximo ya a sus aledaños que... «¡Recáspita!», exclamé de nuevo. «¿Se han vuelto a esfumar? ¿Pero qué diantre está pasando aquí?», profería y con un cierto tono malhumorado. Nuevamente es por detrás mío que volví a escuchar el mismo y monocorde ruido de sables. Fue al darme la vuelta que advertí de nuevo que eran ellos batallando inmisericordiamente en ese flanco lejano que no lograba alcanzar. «Una de dos», me dije, «o el mundo se ha vuelto loco o yo no estoy en mis santos cabales. ¿Qué tipo de embrujo o encantamiento es este?». Pues bien, aún así, y sin saber todavía que era debido, no me lo pensé dos veces. «A la carga», me dije. «No desistiré en mi empeño. Tengo que darles alcance como sea». Dicen que a la tercera va la vencida. Pues bien, en mi caso, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. En todas volvió a ocurrirme exactamente lo mismo. Y lo bueno del caso, ya ni me detenía a hacer cábala sobre ello. Sencillamente, y una vez desaparecidos, me daba media vuelta y cuan guerrero enfebrecido salía escopeteado hacia ellos. Iba, venía, 100, 200, tropecientas mil veces. ¡Por Dios! ¡Qué mala gente! ¿Se puede ser tan mala? Miseria humana. ¡Que Dios, si está en todas las cosas hoy, de ti ni se acordó, se evaporó! Así, hasta que exhausto, sin hálito de fuerza y con el corazón latiéndome como si de redobles de tambor destemplado se tratasen, me detuve. Encorvé el cuerpo y apoyando mi mano sobre la rodilla, suspiré con apenas un hilillo de voz. ¿Cómo es posible que me esté ocurriendo esto a mí? ¿Cómo es posible, Dios santo? Y es que a decir verdad la cosa no era para menos. Parecía como si el genio maligno ese del que nos habló Descartes hubiese cobrado vida y aviesamente estuviese jugando conmigo al juego trampa ese que los trileros se montan en la calle y en el que te preguntan que bajo qué cubilete está la bolita de marras y sorprendentemente nunca está bajo el que le señalas. Pues bien, esto mío se parecía bastante pero a lo bestia. Pues no era ya una bolita lo que desaparecía, eran batallones enteros de seres. Y lo más demoledor, que al trilero no se le veía por parte alguna,
pues todo transcurrió dentro de la invisibilidad más inquietante. Y bien, fue ya algo más calmo y sereno que no tardé en advertir de los bandazos que te hace dar la inocencia, pues no se trataba ni de genio ni de genia, era sencillamente cosa de la dama invisible. Es esta que, haciendo honor a su nombre y desde el ínclito trono de la invisibilidad, estaba aplicando sus inexorables principios y sin que yo me apercibiese en ningún momento de ello. Y eso que la cosa era tan lógica como si al hacer la compra situamos en el fondo de la bolsa los pasteles y croissant, por encima de ellos las botellas de refrescos y naranjas, y es al llegar a casa y verlos espachurrados que acusamos de semejante estropicio a los gremlins. Pues algo parecido me ocurrió a mí en esta mi alocada y compulsiva persecución, y al desconocer las reglas de juego de la lógica. Pues, ¿quién era yo a fin de cuentas? Como ya les vengo contando, el sol que y desde siempre alumbraba la eternidad. Y bien, pregunta, ¿a quién en una noche estrellada y bajo cuarto creciente de luna la lógica y bajo ningún concepto le dejará entrar en ella? Pues lógicamente que al sol que al otro lado está alumbrando el día. De consentirlo, la noche dejaría de ser noche y para convertirse en día. De cajón, ¿no? Pues esto es ni más ni menos lo que me ocurrió a mí con el ser negativo, o lo que es lo mismo, con la noche que los seres devenidos generaron. Era en cuanto hacía acto de presencia en ella que ipso facto migraba al lado contrario. De ahí que pareciésemos el gato persiguiendo al ratón. Fue así, en las alturas, pensativo y plenamente desengañado ya de los posibles logros que podría alcanzar intentando de nuevo bajar hasta ella, que decidí cambiar de planes. Es para ello que tuve que conformarme con observarla desde la lejanía. Eso sí, lo hice con el mismo celo y rigor que en su día lo hizo Galileo Galilei y al observar con su recién estrenado telescopio los anillos de Saturno. Fue así, con más paciencia que Job, que empecé a escudriñar y con todo el buen arte que merece cada rincón de la oscura y procelosa noche que el ser negativo había generado. Tan angustiante y nauseabunda llegó a ser su observancia, que en más de una ocasión tuve que reclinar la cabeza y como si de sendos arroyos se tratasen, mis ojos empezaron a lagrimar. Hubo momentos de auténtico estupor y abatimiento, y lo más dramático de todo es que por el momento no daba con las claves para acabar de una vez por todas con tan execrable espectáculo. Una y otra vez tuve que soportar el ver a esos desdichados chocando y aplastándose como si de masas desencajadas de su órbita se tratase. Sus aciagos gritos se oían como el penetrante rechinar de una vieja puerta que nunca se engrasara. Me quedó bien claro que el destino me estaba haciendo beber la copa más amarga jamás imaginada. Tan agria que ni el mismísimo Sófocles hubiese soportado tamaña tragedia. Sin embargo, fue encontrándome así, convulso y desesperanzado, que, como grácil y delicado pajarillo, ante mí se presentó el duende de la positividad. «¿Por qué te lamentas por lo que estás viendo?», me dijo. «Deberías de alegrarte de que el destino te haya brindado la oportunidad de conocer aquello que hasta hace bien poco desconocías. Ampliar el conocimiento, y aunque éste sea malo, siempre debe ser bien recibido. Todo camino ignoto tiene sus quebrantos, pero también sus alegrías». Fueron estas palabras que el duende me brindó que me aliviaron mucho, como un balón de oxígeno y cuando ya no te queda aire por respirar. Y la verdad sea dicha que tenía más razón que San Agustín cuando tenía razón, pues que era a fin de cuentas lo que tenía ante mí, un gran descubrimiento.
Cierto que ni eran las Américas ni era para dar saltos de alegría, y como los vieron la tripulación de la Pinta, cuando Rodrigo de Triana gritó «¡Tierra a la vista!». Pero seamos nobles y honrados. Si alguien tenía que enorgullecerse ante ello, era más yo que los comandados por Colón, pues a decir verdad, más que a descubrir América, a lo que fueron es a robar la plata y el oro que por ley pertenecía a los nativos de esa tierra. Mis afanes eran justo lo contrario. Yo a mis nativos iba a regalarles el oro más preciado que existe, ese que de tantos quilates que tiene te pasa lo mismo que con la escalera de los números naturales, que nunca terminas de subirlo. Fue así, con mi ánimo renovado y siguiendo el consejo del duende, que la pena y el desaliento siempre fueron vencidos por mi espíritu positivo y emprendedor. Les diré, tan incisivos y suspicaces llegaron a ser mis análisis que hubo momentos que cavilé tanto que no supe si decir qué espanto o qué maravilla. Y no porque se me cruzasen los cables, ¿no? Es porque si de entrada el espectáculo hacía que se me revolviesen las tripas, fue una vez recompuesto que empecé a atisbar justo lo contrario, la maravilla que escondía lo aparentemente abyecto. ¿Y cuál era esa maravilla? Pues la emergencia de la multiplicidad ontológica. Cierto que su furibunda y desbocada aparición provocó un caos sin parangón, pero cierto es también que si me aplicaba y estudiaba pormenorizadamente sus porqués, podría reconvertirlo en orden. El único problema ya lo conocemos, que mi impericia y candidez de nuevo me jugaron una mala pasada. Pues incautamente volví a tomar una medida express. Medida que de nuevo me situó frente al hieratismo de la dama invisible. Si el primer intento de bajar hasta ellos había sido un rotundo fracaso, fue este segundo que no se quedó manco. Pues fue en estos mis afanes salvíficos que ideé un ingenio que era justo lo contrario al tobogán por el que la vez anterior intenté bajar hasta ellos. Es ahora en lo alto que dispuse una especie de succionador, un potente aspirador, el cual, y conforme iban naciendo estos desdichados, los absorbía y para ser alzados hasta la nube en la que me encontraba. Pero ¿cuál fue de nuevo mi sorpresa al observar que era, y conforme llegaban, que al igual que la vez anterior, desaparecían? Nada más que en esta ocasión no era ya y para irse a situar al lado contrario alguno, no. Era sencillamente que dejaban de ser ellos y para disolverse en mí. Algo parecido a como les ocurre a las gotas de lluvia cuando caen en el océano. Es de nuevo que me quedé impávido y sin habla. Algo así como si usted prepara una gran fiesta en su casa y es conforme los invitados van llegando por tandas que las va pasando al salón, y es mientras ocurre esto que observa con gran perplejidad que cada vez que vuelve a la tanda anterior ha desaparecido misteriosamente. Pues bien, algo parecido me ocurrió a mí con mis invitados en este crítico momento. Era, y conforme llegaban, que no había forma ya de encontrarles. Pero bien, pese al desconcierto que esto suscitó en mí, vamos a decir que de entrada me procuró un cierto alivio, pues era mediante esta operación que los seres, y al disolverse en mí, dejaban y por fin de sufrir. Pero claro, ¿a costa de qué?, me dije. ¿De convertirse en mí? ¿Y es eso rescatarlos? ¿No se diría más bien que guillotinarlos? Y es que para que su identidad permaneciese inalterada, tenía que crear un proceso mucho más calmo y estudiado. No caí en la cuenta que la lógica me recriminaría que a la cara positiva del infinito y que es un servidor no le puedes añadir otro u otros que no seas tú mismo.
Pues de hacerlo, estos limitarían y condicionarían mi estatus de absoluto. De ahí que una vez en mí, ipso facto, estos seres pasaran a ser yo. Y esto era como traicionarles, y dado que aunque fuese de forma inconsciente, estos habían deseado ser ellos. Obviamente que de haber sido un ser indiferente ante tamaña desgracia y para quitarme el marrón de encima, pues bueno, bien podía haber dicho, lo dejo así y santas pascuas. Van naciendo, se disuelven en mí y colorín colorado. O aún peor, ni tan siquiera eso. De haber sido un desalmado, construyo un muro por debajo de mí con un buen aislante y para evitar ruidos molestos y a vivir que son 2 días. Bueno, en mi caso ya saben, tan solo 1. Pero la cosa no fue así. Mi estado del ser me exigió seguir en mi inquebrantable empeño de ayudarles. Solamente que ahora y después de los errores cometidos, tenía que hacerlo de forma metódica y alineado con la lógica. Esto es, fue con este mi segundo intento en vano que quedé plenamente convencido de que tirase por donde tirase, la dama invisible siempre iba a estar presente. De ahí que no me quedase otro remedio que aceptarla como compañera de baile. Fue una vez aceptado este maridaje que intenté esforzarme por ser cada vez más racional y menos emocional. Si los 2 intentos anteriores fueron meros impulsos emocionales, acuciados por la urgencia, es ahora que mi pensamiento se volvió más largoplacista. Adquirí conciencia de que la emoción desbocada se ponía en mi contra, y si pretendía hacer obra de ello tenía que hilar muy fino, a la vez que ser muy cauto y prudente en la calibración. Fue así, después de mucho revolotear sobre la faz del abismo, que nos dice el Génesis, que empecé a calibrar serenamente todo, sopesando una y otra vez las cosas que iba creando y a la vez que comprobando su eficiencia. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz se hizo, nos dice el Génesis. Y viendo que esta era buena, la separó de las tinieblas, llamando a aquella día y a esta noche. Es después de pasados varios días de continua creación que de nuevo el Génesis vuelve a insistir en lo mismo. Y viendo Dios que era bueno, o sea, aunque sea de forma muy naif, este primer libro del Pentateuco, o Torá hebrea, nos presenta a un Dios paciente, sosegado y metódico. Pues va planificando la creación metódicamente y en sucesivos días, yendo gradualmente de los planos más generales, cielo, tierra, luz, noche, a los más particulares, hierba, plantas, árboles, animales de agua, de tierra, a la vez que, y como digo, hace hincapié en separar todo aquello que es distinto y antagónico, y para poder comprobar in situ la eficiencia de cada cosa, dentro del conjunto de la creación. A tenor de esto, creo que no es necesario que retiremos al Génesis y para que ustedes me entiendan ahora. Lo que hace falta tan solo es que lo reinterpretemos a la luz de los hechos que verdaderamente ocurrieron. Y no solo ya en esta fase crítica de Alborada, no, también en las sucesivas y complejas fases postreras. Pues si como hemos visto los tanteos que hice en principio delataron mi impericia y diletancia, fue y conforme adquirí mano y oficio que la cosa la intenté llevar mucho más lejos de lo que en principio sería ya el mero rescate. Pues aunque el quiz esencial estribó siempre en desenredar el nudo gordiano que el ser negativo y los consiguientes seres en que se transformó habían creado, en mi mente de creador siempre planeó la idea de hacer arte con todo ello. Esto es, aunque el modelo y patrón básico siguió siendo el mismo, bajar hasta ellos y para subirlos hasta donde yo me encontraba, era esto que si le daba un curso más lento y dilatado,
Si lo estiraba y como si del fuelle de un bandoneón se tratase, la cosa podía empezar a funcionar de otra manera. Es para ello, y como les he dicho, que tuve que conocer y experimentar con los materiales con los que iba a trabajar. Lo mismo que le ocurre a todo buen ingeniero, arquitecto o constructor, y para hacer sostenible la obra que va a llevar a cabo. De ser tibios en este menester, pronto la lógica nos sacará tarjeta a todos. Lo otro, el arte y la belleza que le quieras imprimir a la obra, es ya cosa aparte. Depende del sentido artístico y sensibilidad del autor. Y dado que a la lógica y como sabemos esto le es indiferente, y al igual que el fin que persigas con ella. Es por esta razón que en mis croquis y bocetos de Alborada, antes que otra cosa, lo que intenté siempre es trabajar sobre el esqueleto de la obra, y para darle consistencia y reciedumbre lógica. Fue una vez armado que lo utilicé a modo de pilares para alzar la catedral cósmica que en mis anhelos perseguía. Es así, poco a poco, empecé a incrustarle las sutilezas y ornatos que creí conveniente. Bien, ya sé que esto que les voy a contar a continuación de nuevo puede rasgar las vestiduras del dogma. ¿Por qué? Pues porque fue dentro de estas mis cábalas y disquisiciones de Alborada que después de ni se sabe la de aleteos mentales que tuve que dar, que empecé a llegar a conclusiones un tanto bizarras. Y estas no fueron otras que el intentar aprovechar el mal que el ser había generado como propulsor para poner en pie la obra, y dado que el erradicarlo de golpe y porrazo, y como saben, era tarea imposible. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico y para que entiendan el kit de lo que les quiero transmitir. Imagínese que en abstracto usted concibe una inmensa cordillera, con exultantes cimas ribeteadas con el resplandeciente blanco de las nieves. Pues bien, en abstracto ya lo tiene solucionado, la ha imaginado y punto. Ahora bien, si pasamos a lo concreto, ¿qué tendría que hacer y para que la cordillera en cuestión se haga realidad? O sea, para que ante usted emerja algo así como el Himalaya. Pues a que dos placas tectónicas, y como en su día lo fueron la índica y euroasiática, choquen y sea mediante esta colisión que la cordillera vaya emergiendo paulatinamente. Y ahí, como sabrán, que en montañas de 8.000 metros, y como sería el Everest, se hayan encontrado restos de fósiles marinos. Pues bien, quédense con esta idea y para que entiendan del porqué del choque y la maldad devenida que el ser en su desbocado advenimiento provocó, hice empuje y motor para alzar la creación. Pues fue en todas mis observancias y análisis que llegué a la sacrosanta conclusión de que por mucho que intentase erradicar ese mal, siempre iba a aparecer. O sea, no porque yo desde arriba y con mis poderes cambiase la fecha y hora de su advenimiento, el ser iba a nacer de forma distinta a como lo había hecho. No. El resultado siempre iba a ser el mismo, naciesen hoy, mañana o dentro de 1000 años. Es así que me dije, ya que el mal no lo puedes erradicar, utilízalo para hacer el bien. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Y así fue la cosa. Pues es salir siguiendo el rastro que la lógica estaba dejando en este desventurado proceso, que no tardé mucho en advertir que su impronta prefiguraba un perfil con un patrón de crecimiento bastante obvio y claro. Y es que dentro de la maraña de seres batientes eran los más fuertes que siempre obtenían ventaja. O sea, la fuerza bruta y quien la ejercía era, y como aquel que dice, la reina del mambo, la punta de lanza que iba abriendo brecha y para que el ser ganase en altura. Si yo a esto le sacaba partido, podía utilizarlo para alzar mi proyecto.
Ya sé que esto puede rechinarnos un poco o un mucho, pues es como venir a decir que al cielo se llega a base de hostias. Y no es así exactamente. Lo que sí es cierto, insisto, es que si yo canalizaba o vectorializaba el impulso de esa fuerza batiente a través de una planificación adecuada, podría lograr un efecto tan sencillo como este, parecido al de las placas tectónicas. Imagínense por un momento que somos seres elásticos, que nos podemos estirar. Pues bien, si yo le pego a usted y con perdón una leche y es usted que me la devuelve y la fuerza de ese impacto la tengo previamente canalizada hacia arriba y al darnos siempre entre el mentón y la papada, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que cada golpe será una ganancia en altura y dado que al ser elásticos ambos nos iremos estirando hacia arriba. Pues bien, esta acción aparentemente herética para algunos es, vamos a decir, que el santo grial que fluye a través de las venas y arterias del universo. ¿Qué sucede? Que tal como planifique la creación, es dentro del ámbito cosmológico que esto queda como relegado a un plano no demasiado evidente. Bien, si esta imperancia de los más fuertes en el estado naturalísimo hizo que en este no existiera atisbo alguno que pudiese delinear un orden y simetría esperanzadora, es aquí en la creación que va a fructificar de forma bien distinta. Obviamente es para ello que tuve que aplicarme de lo lindo, pues de lo que se trataba en principio era de obtener un bien utilizando la propia raíz del mal. Y para que diese los resultados esperados, lo que tuve que hacer en principio es evitar que las furias se desatasen intempestivamente. Es para ello, y por decirlo de alguna manera, que las enjaulé, las bajé hasta el nivel más básico y para desde ahí, y con su impulso y fuerza, alzar la creación. Para dejarlo todavía más claro, pensemos que el ser negativo con su nacimiento y al no tener conciencia de nada, provocó una arriesgada maniobra, y es la de empezar la casa por el tejado. Lo que pretendí yo fue justo lo contrario, alzarla desde abajo, ladrillo a ladrillo y como Dios manda. Si lo comparamos con los tres estados fundamentales de la materia, sólido, líquido y gaseoso, fue el ser negativo al saltar al ruedo de la existencia que lo hizo, y para que nos entendamos, como gas. De ahí que, al igual que le ocurre a las partículas de este, los seres devenidos se moviesen con total libertad. Lógico es pensar, y ante la oscuridad reinante, que chocasen de forma virulenta. ¿Qué solución tenía esto y siguiendo una pauta lógica? Pues tan sencillo como cambiarlos de estado. Ni tan siquiera hacía falta llevarlos hasta el estado sólido. Bastaba con dejarlos en el punto adecuado, en estado cuasi líquido. Y entendamos esto hibridando física, metafísica y metáfora. El estado sólido hubiese supuesto inmovilidad total, y yo lo que pretendía en principio era el tenerlos juntos y no desparramados, esto es, codo con codo y con un suave movimiento vibracional. Pues bien, si en el estado gaseoso la incertidumbre era total, es ahora con este cambio y al eliminar los movimientos aleatorios bruscos que ante mí apareció la certidumbre. Con ello, el poder observar a cámara lenta la traza e itinerarios de cada partícula ontológica. Todo esto evidentemente que lo fui planificando desde las alturas metafísicas. Fue en estas que me di cuenta que para hacerlo viable tenía que crear un plano existencial distinto al que en principio se encontraban estos seres. Un plano físico mucho más restrictivo, con limitantes y aristas acordes al proyecto que pretendía alzar. Y bien, a lo que vamos, ¿cuál sería a grandes rasgos y como digo, la clave para que los más fuertes se fuesen situando a la cabeza? Pues bastante sencillo de entender, aunque en el plano cosmológico no nos sea fácil de detectar. Pero es si observamos al universo en toda su extensidad e intensidad y desde distintos campos de investigación
que podemos advertir que todo él no es más que un proceso emergente, en donde los ejes y la dominancia van recayendo en los más fuertes y poderosos, y que en este plano cosmológico serían los que más masa y energía poseen. O sea, si en el estado naturalísimo los picos de crecimiento, y como hemos visto, se encontraban en el haber de los más fuertes, es aquí en el universo que a grandes rasgos también. ¿Qué sucede? Que en este soy yo su causa. En consecuencia, es aquí donde voy a utilizar todas mis argucias para convertir a los más fuertes y poderosos en abnegados santos, quizá. Bueno, ni tanto ni tan calvo, que se suele decir. Si tenemos en cuenta que en el naturalísimo, aparte de combatir y generar caos, los más fuertes no sabían hacer otra cosa, es aquí en el universo que yo, Dios, les enseño justo lo contrario, a cooperar con los más débiles y a construir y junto a ellos sistemas y estructuras útiles y eficientes. Y aunque pueda sonar un tanto bucólico y pastoril. Veamos. Según la ortodoxia científica actual, el universo irrumpe en el panorama existencial a modo de singularidad energética, a la que denominan Big Bang. Pues bien, yo, en vez de Big Bang, o sea, gran explosión, preferiría denominarlo como gran despliegue. Pues hemos de pensar que en las dimensiones superiores en donde se concibe y confecciona, el universo ya está hecho y dispuesto en su totalidad. Tan solo hace falta, y para que nos entendamos, plegarlo y comprimirlo. Similar a esas tiendas de iglú que una vez hechas es en la misma fábrica que las repliegan y para que con tan solo lanzarlas al aire se monten solas. Pues bien, lo mismo le ocurre al universo. Es una vez lanzado o depositado en el medio adecuado que empieza a desplegarse de forma similar a como lo hacen las ondas en el agua al lanzar una pequeña piedra a un estanque. Aunque en origen su desplegamiento nos resulte tremendamente alambicado y abstruso, el patrón es tan lógico como el de la tienda, y aunque tarde miles de millones de años en hacerlo. Es así que, en principio, el universo se encontraría en estado de suma compresión. Esto es reducido tan solo a una minúscula piña energética superdensa y supercaliente. Es conforme va abriendo o desplegándose que va a estar necesitado del concurso de una fuerza expansiva negativa, hacia afuera. Es mientras ocurre esto que adquiere cada vez mayor espacio de desenvolvimiento. A la sazón, su densidad y temperatura van siendo cada vez menores. Es con esto que el cúmulo energético de inicio empieza a cristalizar en micropartículas, o partículas subatómicas, las cuales, si llegado el momento de temperatura idóneo, se unen y para hacer emerger a los primeros átomos de hidrógeno. La luz queda liberada y el universo se hace transparente. Son los recién formados átomos que, al irse juntando en miríadas de ellos, promueven la emergencia de nebulosas de gas y polvo, de donde surgirán las primeras protoestrellas, que, y una vez adquirida la masa crítica suficiente, provocarán en su interior una fusión nuclear que hará emerger al helio, quedando así convertidas en estrellas. Estrellas que, juntas y asociadas, harán emerger a las llamadas galaxias. Galaxias que, a su vez y una vez asociadas, formarán cúmulos y supercúmulos galácticos. Así hasta que ante nosotros aparece el universo homogéneo e isótropo que conocemos. Pues bien, es esta traza que su desplegamiento nos va dando que nos advierte, y como digo, de algo muy importante, y es que en la dinámica evolutiva del universo, los elementos que van entrando en juego es conforme van uniéndose que son capaces de hacer emerger algo nuevo, y que no sería ya la simple suma de sus progenitores,
sino emergencias que se situarían por encima o más allá de las cualidades y propiedades que estos poseen. Son estas emergencias que en el ámbito astronómico cada vez se van tornando más masivas y atractivas, por ende más fuertes y poderosas. Es bajo la pauta de este algoritmo evolutivo que podemos advertir, y como digo, que son los gigantes devenidos en sucesivas emergencias que empiezan a dominar el panorama universal. Lo mismo que ocurría en el estado naturalísimo. Pero he aquí la gran diferencia. Aquí estos no serían ya meros guerreros oscuros dispuestos a decapitar al primero que se les ponga enfrente, sino grandes y poderosos atractores, amarrados a una red gravitacional perfectamente jerarquizada, en donde cada estrella o sol naciente no solo está dispuesta a arrojar luz y cobijar a todo aquel que se acerque a sus aledaños, sino también a confeccionar y junto a ellos sistemas de donde emergerán modos de existencia superiores.